El alcalde de Caleruega deja su cargo para cumplir con los estatutos de su partido, Ciudadanos. Y es que la formación de Albert Rivera le impide ser alcalde y procurador en las Cortes Regionales a la vez. Delgado deja, por tanto, una de las alcaldías más longevas de la provincia, ya que ha ganado las elecciones municipales en 5 ocasiones. Al frente del consistorio calerogano estará su mano derecha hasta ahora, Lidia Rivas. Algunos se preguntarán si es incompatible porque ha tardado tanto, dado que las elecciones municipales y autonómicas fueron en el mes de mayo. Nos lo explica nuestra invitada de hoy, la coordinadora provincial de Ciudadanos, Gloria Bañeres. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Lo mismo digo. Decía coordinadora provincial porque la primera pregunta que quiero trasladar a esta mesa es precisamente la ligada a la actualidad de su partido, ¿no? Lo relacionado con el señor Delgado. ¿Por qué no hacerlo antes? A ver, al igual que habéis mencionado que los estatutos no permiten compatibilizar 2 cargos públicos, también prevén la posible dispensa durante el plazo de 1 año. José Ignacio Delgado solicitó esa dispensa al Consejo General, más que nada por hacer un traspase de poderes pues con tiempo y meditado, y también pues porque coincidía este año la celebración del centenario de la Orden de los Dominicos, y como es una cosa para él tan entrañable, pues quería disfrutarla de siendo alcalde. Pero bueno, al final no ha llegado a la dispensa y entonces ahora ya habéis visto que ya va a cumplir estatutos a rajatabla. Pero ha elegido dejar la alcaldía de Caleruega, podría haber dejado las Cortes, ¿no? Bueno, él ha entendido que quizás los intereses de la provincia de Burgos los va a defender mejor desde las Cortes de Castilla y León. Perfecto, bueno, pues la semana pasada la concejala no adscrita Silvia Álvarez de Ulate respondía a sus excompañeros de Ciudadanos, es decir, a Gloria entre ellos, ante las acusaciones de tránsfuga. De hecho, piden al resto de formaciones que ratifiquen ese texto. A partir de ahí ha habido diferentes apreciaciones y formas de interpretar ese pacto. Así que hoy nos proponemos intentar aclararnos si Álvarez de Ulate es o no tránsfuga. Para nuestra invitada lo es. Para nuestro colaborador Nacho de Navarreta, creo que no. Nacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que fue el tema que recogimos la semana pasada con nuestro también colaborador y decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado. Sigues en las mismas, ¿no? Sí. Básicamente, desde un punto de vista estricto, jurídicamente hablando, yo creo que no se la puede denominar en este momento, y con la plenitud que marca el pacto contra el transfugismo como tal. Pero todo es opinable y en derecho mucho más. Bien, pues vamos a entrar en ese asunto enseguida, pero Gloria, ¿te sorprendió las declaraciones de Silvia Álvarez de Ulate en el momento en el que habló no solamente de que no se considera una tránsfuga, apuntando a 2 miembros del partido como José Ignacio Delgado y Lorenzo Rodríguez, a los que sí que os pedía que quizás buscáis más en vuestra casa que en la casa ajena, y luego finalmente con esa amenaza de denuncia a la formación a nivel nacional? A ver, no me sorprendió porque bueno, ya viene haciendo declaraciones de ese calado, ¿no? Pero fíjate, si estamos Nacho y yo, que podemos estar aquí divagando sobre el concepto de pacto, yo lo veo claro, pero bueno, podemos, como dice él, en derecho todo es interpretable. Fíjate, si existen tribunales que tienen muchas veces que dilucidar los conceptos, pues fíjate ella con qué ligereza llama tránsfuga a 2 personas que están adscritas, militan y están cumpliendo con un cargo electo y están haciéndolo perfectamente, o sea que no, obviamente no lo son. Y luego en relación con la denuncia, pues no me quedó claro si va a denunciar, va a querellarse, va a demandar, va a ir a la vía civil, a la criminal, no sabemos muy bien qué va a hacer. Me pareció entender que pretendía restaurar su honor y que no pretendía impugnar entonces la resolución de expulsión del partido como tal, pero vamos, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que saliera a dar respuesta a nuestra intervención, porque nuestra intervención no iba dirigida a ella, iba dirigida al resto de grupos políticos municipales, no a ella en concreto, pero bueno, ella quiso salir al paso y bueno, en su derecho estaba. Lo que sí parece estar claro que quiere llegar hasta el final. Ella, cuando recibió ya de forma oficial la carta de expulsión del partido este mismo mes, pues muy de acuerdo no estaría, ¿no?, cuando quiere utilizar otra vía para reclamar. Bueno, ya te digo, está en su derecho. Yo no entiendo exactamente qué es lo que pretende. En la vía interna del partido, que es una agrupación privada, ya ha agotado todos los recursos, se ha confirmado su expulsión. A mí me consta desde diciembre del año pasado, ella ha dicho que en marzo, no lo sé, quizá ha habido algún problema con la notificación que no me consta a mí. En todo caso, ella no está de acuerdo, llamó mentira o estafa al partido, me parece,
Entonces entiendo que no querrá reintegrarse en él. Lo que no sé, cuando ella dice que se ha ido contra su honor y que pretende que se le restaure, no ha explicado por qué, o yo por lo menos no he llegado a entender cuál es el honor que ella ha perdido o cómo se le ha vulnerado ese honor. Eso es lo que no he llegado a entender. Pues igual precisamente es eso, llamarle tránsfuga, hacerle el vacío, intentar boicotear su existencia en el ayuntamiento. Igual a eso se refería, pregunto. Bueno, claro, si nosotros entendemos que es tránsfuga y apelamos a que el resto de los grupos municipales cumplan el pacto antitransfugismo, me parece que también estamos legitimados para ello. No creo que yo vaya a tener un amparo en los tribunales, pero bueno, que haga. Que en todo caso habló de una plataforma de afectados o algo así, y que iban a ir entre todos, nacional, además, sí. Y que a lo mejor litigaban todos juntos. Sí. Pues yo lo siento por el colectivo de abogados, que nos hubiera gustado más 300 demandas distintas. Otra cuestión que me gustaría abordar, porque no es solamente la concejala no adscrita la única que opina que ya no es tránsfuga. Un grupo con representación importante en la oposición del Ayuntamiento de Burgos, como el Partido Socialista, también ha dicho que no piensa ratificar ese pacto, que no tiene nada que ratificar porque no ven a Silvia tránsfuga. A ver, nosotros más que la ratificación pedíamos el cumplimiento del espíritu del pacto en el ayuntamiento. Vamos a ver, realmente lo grave es eso, no tanto que ella se defienda, que en su derecho está, vuelvo a decir, que los socialistas, que además son de los que suscribieron ese pacto, se hayan manifestado con tal rotundidad, no ya, por ejemplo, como ha hecho Imagina, que entienden, que no estoy de acuerdo, pero que entienden que es un problema interno de Ciudadanos. A mí me parece que es de la ciudad a día de hoy, y creo que se ha puesto de manifiesto con el tema de los presupuestos. Pero que vayan más allá y la apoyen, la jaleen y le aplaudan, como en el último pleno, que llegaron a aplaudirle físicamente, el señor de la Rosa la aplaudió, le tuvimos que llamar la atención, eso me parece más grave, porque están consolidando una anomalía. Yo creo que el sistema representativo democrático tiene esta patología, porque hay una representación que salió de las urnas y los ciudadanos de Burgos dijeron que había 4 formaciones a los que ellos habían dado el respaldo, no 4 y una señora suelta. Hay 12.000 y pico votos, 3.000 y pico de los cuales, que es una cuarta parte de nuestros votos, han quedado desvinculados de un proyecto, de unos estatutos, de un ideario, de un programa electoral, y van sueltos. El otro día se publicaba en un medio que durante los distintos plenos que ha habido, 8 o 9 plenos, ha sido determinante en muchos de los acuerdos que se han adoptado en ese pleno. Además, de forma indistinta, apoyando a unas formaciones u otras. A mí me parece que es una estafa para el electorado, para aquellas personas que se pusieron en una lista cerrada que era de Ciudadanos y con un ideario y un programa pusieron unos votos, y ahora ven que su representación no es la que salió de las urnas en el pleno del ayuntamiento. Dicen las malas lenguas, Gloria, que lo que ustedes quieren hacer es cargarse la presencia de la concejala no adscrita, que suba a uno de Ciudadanos de su lista, y de esa manera sus 4 concejales con los 10 del Partido Popular ya sí que volvería a dar mayoría absoluta a Javier Lacalle en el consistorio burgalés. Lo habrá escuchado usted como yo, ¿no? Se lo escuché al compañero Nacho el otro día en una intervención, que dijo que había unos intereses no confesados. A ver, a nosotros nos encantaría recuperar el acta, no es no confesado, lo confieso. No podemos, salvo que ella lo deje voluntariamente, es un derecho constitucional que tiene, vale. Pero sí que nos gustaría que fuese apartada, defenestrada políticamente, que el resto de grupos políticos, en cumplimiento de ese espíritu del pacto antitransfugismo, entendieran que no puede ser determinante, que no puede ser el árbitro de la vida municipal de Burgos, una persona que ya no sabemos a qué interés puede responder, que no justifica muchas veces ni siquiera sus intervenciones ni sus acuerdos o sus votos en los plenos. Entonces, al final, si conseguimos que por lo menos haya un acuerdo entre todos los grupos políticos mayoritario y de respeto y de combatir esa deslealtad que tuvo esta persona en el momento de la investidura, pues ya habríamos tenido un logro. Esa es la confesión que yo hago, eso es lo que nos gustaría, que si además recuperásemos el acta, porque ella desistiera de mantenerlo, y fuéramos 4, podríamos pactar con el PP, con el PSOE, con Imagina, con quien fuera, porque seríamos 4 que son los que nos dieron los votos los ciudadanos de Burgos. ¿Y ya sería su formación más determinante que lo que es ahora? Sí, que es lo que quisieron los ciudadanos. Nacho. Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema del transfugismo, desde luego, lo que no es nuevo, y posiblemente no sea mucho más viejo de alguno de los que estamos aquí, sobre todo yo, pero nuevo no, y sobre lo que es, lo que no es o deja de ser, ha habido ya pronunciamientos más que de sobra. Sobre el problema patológico de nuestro sistema de representación política, que utiliza la herramienta de los partidos políticos sin que eleve a los partidos políticos a categoría ni a institución,
simplemente es una herramienta de participación. Yo creo que las dos sentencias más importantes del Tribunal Constitucional, la 5 y la 10/83, sobre un caso muy sonado en aquel momento del Partido Comunista, yo creo que dejaron las cosas bastante claras en cuanto a que por mucho problema que podamos ver o que muchos autores ven en el sistema de representación, hoy es el que es, y jurisprudencialmente hablando esa doctrina está vigente, pero está tan vigente como que en junio del año 2015 se propuso una modificación del pacto contra el transfugismo en el Congreso de los Diputados a instancias de UPyD, una moción que no fue apoyada, pero que precisamente incluso lo que llevaba a petición era que se les desproveyera del acta de concejal a todo aquel que fuera declarado tránsfuga. Bueno, no salió apoyada e incluso los grupos mayoritarios estuvieron en contra de eso, ¿no? A mí me parece que, desde luego, Silvia Álvarez de Ulate, cada uno tendremos nuestra opinión de si políticamente es más o menos aceptable el asunto, pero al final aquí lo que estamos es hablando de derechos y de obligaciones. Ella se ha presentado a unas elecciones, tiene un mandato de representación, lo ha hecho con una lista, está claro, y políticamente a mucha gente eso le puede parecer pues un acto deleznable el que ahora ella no esté con Ciudadanos, pero insisto, no se trata de nuestra opinión, se trata de si jurídicamente eso y electoralmente eso es permitido legalmente o no es permitido legalmente. Y termino. Yo creo que terminológicamente hablando sería, desde el punto de vista de la RAE, del diccionario, sería la única posibilidad de llamar tránsfuga a Silvia, porque dentro de las acepciones dice que es la persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que le presentó como candidato. Pero ni siquiera en este supuesto stricto sensu sería así todavía, porque hoy por hoy, por lo que has dicho, no sé si está o puede llegar a estar todavía subyúdice su propia pertenencia al partido, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista del pacto contra el transfugismo, creo que es el artículo 2 o el artículo 6, no lo recuerdo exactamente, define claramente lo que es un tránsfuga, ¿no? Entonces, no. Y no encaja ahí, desde luego, hoy por hoy. No estoy de acuerdo, a ver. El pacto antitransfugismo como tal no contempla el concepto de transfuga. La normativa que se derivó del pacto, que se ha plasmado en la Ley Orgánica Electoral General y en la Ley de Bases, tampoco establece un concepto. ¿Qué ha hecho? La Comisión de Seguimiento del Pacto ha ido dictaminando unas resoluciones y ha ido conformando un concepto. Y en ese concepto yo creo que incurre claramente porque cumple no una serie de requisitos alternativos que da el concepto, sino todos. Habla de un comportamiento desleal con sus compañeros de lista, como era el caso, o en su caso de grupo municipal. No llegó a estar adscrita, pero ya era de lista. Ha sido expulsada y se ha apartado del criterio fijado por el partido. Y ahora podríamos hacer. Y bueno, y como consecuencia de eso, ¿qué ha hecho? Bueno, pues por supuesto no ha cambiado una mayoría, no ha habido una moción de censura, pero sí ha obstaculizado gravemente la labor de gobierno. ¿Por qué? Porque ya antes de saber qué posición íbamos a tomar el resto de grupos políticos en relación con los presupuestos, nosotros ya nos habíamos decantado por apoyarlos, se negó a apoyar unos presupuestos sin dar una justificación siquiera de fondo, sí de forma, pero no de fondo. Que al final han salido porque se han abstenido los socialistas, ella no podía saber ni qué negociaciones había ni si iban a prosperar, pero ella ya se puso en contra. ¿Qué mayor forma de obstaculizar que impedir que se ejercite y que salga adelante el instrumento más importante para poder gobernar y dar estabilidad a un gobierno? Me parece que en ese momento ya incurrió en transfugismo. Pero si nos cabe alguna duda, resulta que el propio pacto y la propia comisión dicen que quien tiene que determinar si los miembros de su partido son tránsfugas o no son la formación política con la que han concurrido. Y Ciudadanos ya se ha pronunciado, sí, porque Ciudadanos ya ha dicho que el señor Ortego, el señor Marañón y la señora Bañeres se quedan en este partido y ella es expulsada. Yo creo que ya ha determinado quién es el que se ha separado del criterio y quién es el que no es merecedor de seguir en sus filas. Entonces yo creo que como cumple todos los requisitos, a día de hoy ya es tránsfuga. Pero yo ya hablo, y tú decías el otro día, con carácter preventivo, para evitar mayores males. Esta vez lo hemos saltado, pero mañana puede venir otro y no podemos dejar en manos de esta persona todas las decisiones importantes de una ciudad. Nacho, ¿dos argumentos que ha dado Gloria? Sí, dos matizaciones. Una, el pacto contra el transfugismo sí que califica lo que es un tránsfuga a los efectos del pacto. Lo dice Yo creo que ha sido un acuerdo el año 2006, pero bueno. Lo dice claramente. Y luego, en segundo lugar, dices, bueno, ha obstaculizado, bueno, como el resto de los concejales.
todos tienen la función y la posibilidad de obstaculizar. Con una diferencia, Nacho. Perfectamente, Gloria. Que los dos grupos que habíamos obtenido la mayoría absoluta en votos, ya habíamos apoyado esos presupuestos. Pero, perdóname, esa es la diferencia. Vamos a ver, es que colocar a Silvia en una posición de oposición política definitiva al gobierno municipal actual o incluso al propio grupo de Ciudadanos es tan injusto como decir pues que ahora es de día, porque y además erróneo, porque en definitiva esa concejal actuará según su conciencia, igual que actúa un concejal de Ciudadanos o un concejal del PSOE, en primer lugar según su conciencia y luego de acuerdo con los planteamientos de un programa político que ha defendido ante las urnas. O es que ahora al final la representación va a ser la que marque única y exclusivamente el partido, porque eso está prohibido por la Constitución. No, lo que pasa que el ideario y el programa de Ciudadanos lo defendemos el Grupo Municipal de Ciudadanos y ni siquiera vota en consonancia con él. Bueno, habrá votado en alguna ocasión, seguro que ha votado de acuerdo con Ciudadanos. Pero lo importante no es que vote en conciencia o no, es que muchas veces puede ser determinante. Ese es el problema, que sea determinante. Es que si, por ejemplo, los dos partidos de izquierda hubieran votado en contra de los presupuestos y ella también, no hubiera sido porque ellos habían votado en contra, sino porque ella había votado en contra. Ese es el problema de fondo, yo creo. Pero no extendamos más allá de lo que no dice el pacto contra el transfugismo, porque el pacto dice para cambiar mayorías o para hacer inviable o imposible el gobierno de la entidad. Bueno, tú has puesto como ejemplo de imposibilidad o de inviabilidad el tema de presupuestos o de obstaculización. Bueno, para mí no responde tampoco al criterio técnico puro de transfugismo, al menos como lo hemos entendido hasta ahora. Pero en todo caso, Albert Rivera, en abril del año 2015, o sea, no hace mucho, declaró literalmente en el Parlamento de Cataluña: hay que ser muy minucioso con el significado de transfugismo. Es cuando un político cambia una mayoría distinta a la que ha sido elegida para apoyar proyectos ligados en algunos casos a la corrupción, como por ejemplo la aprobación de un plan urbanístico. Esto está en sede parlamentaria. Has dicho ahora una palabra muy importante. Y no me quedo con la última parte, me quedo con la primera. Hay que ser muy minucioso, ¿eh? Es decir, que a veces, por un problema interno que yo entiendo que os duele, ¿cómo no va a doler? Podemos llegar a calificar con un carácter general actitudes, cuestiones como estas, que a lo mejor no encajan de lleno en el tema del transfugismo. Es una reflexión y yo es la que hice el otro día y es la que vengo haciendo en todas las intervenciones. En todo caso, que no es tan importante que le denominemos o no tránsfuga, sino que seamos todos conscientes de la situación que eso genera, del riesgo que supone y de que todos vayamos a una, que creo que hay cosas que tienen que estar por encima de siglas, de grupos, de ideologías. Hay una serie de cuestiones que deberíamos ir todos a una y ser conscientes. Es más importante esa conclusión que si le llamamos o no tránsfuga, ¿no? Tú has puesto un ejemplo de presupuestos como una situación en la que su voto podría haber sido determinante. No lo ha sido, efectivamente, como has apostillado, porque el Partido Socialista finalmente se ha abstenido. Pero esto es un ejemplo que pone Gloria Bañeres pensando en algo más grave como puede ser apoyar una moción de censura. Bueno, por supuesto que sería más grave porque podría cambiar un gobierno mayoritario, pero también es verdad que como sí que la Ley Orgánica General Electoral sí que contempla ese supuesto específico en el artículo 197 y exigiría un voto a mayores para conseguir, porque siempre que hay una situación de transfugismo se exige un voto de tantos concejales en este caso como aquellos que estén en situación de transfugismo, creo que ahí estaríamos bastante más protegidos. De hecho hay resoluciones judiciales en este sentido. De momento ya se ha pronunciado al respecto cuando ha sido preguntada por este asunto y ha dicho que no ve que haya una situación de ingobernabilidad en el Ayuntamiento de Burgos, que es el único motivo por el que apoyaría esa moción. Y tenemos que estar mirándole a ella a ver si le parece a ella que estamos en situación de gobernabilidad o no. Esa es la situación que nosotros queremos denunciar. No solo a ella. Pero a ella le han preguntado. A mí hasta ahora no me han preguntado. Pero no solo a ella, porque para llegar a la moción son necesarios los concejales que son. Y ella, hoy por hoy, no puede provocar nunca una moción de censura. Bien, pues antes de hablar de un asunto local que creo que es importante porque compete a mejoras en diferentes partes de Burgos, que hoy nuestra invitada ha comparecido con el alcalde para hablar del destino de ciertas inversiones sostenibles, sí que me gustaría, para cerrar el asunto Ciudadanos, ¿qué le parece ese pacto entre su líder nacional con el Partido Socialista? Que parece que Albert Rivera se convirtió durante unas semanas en el guardaespaldas de Pedro Sánchez y ahora es un obstáculo para dialogar con Podemos. Un ejercicio de responsabilidad muy grande. A mí me parece que es una situación muy difícil y que estamos teniendo una actitud de ser puente, el otro día también lo utilicé en la rueda de prensa, de ser gamasa, un poco de nexo de unión y de llamamiento a los partidos constitucionalistas, ¿no?, que defienden la unidad de España,
Y me parece que para ser pequeños y para ser nuevos en el panorama nacional estamos teniendo una posición muy importante. ¿Y qué le parece que Podemos haya visto un problema en la figura de Ciudadanos y Albert Rivera para hablar con el PSOE? Eso lo sabremos el miércoles, si continúa siendo una famosa línea roja, como se dice ahora. Me parece que Podemos ha tenido que defraudar hasta a sus votantes, porque antes de hablar de ningún proyecto, ni de salir adelante, ni de hacer un acuerdo, se ha puesto a hablar de sillas y de cargos. Me parece que ha tenido que defraudar a sus propios votantes. Ha tratado, o ha sido como la casta a la que siempre ellos aluden, ¿no? Nacho, ¿algún diagnóstico de este último asunto? No, bueno, yo creo que no soy tan generoso como Gloria a la hora de calificar la actitud de Ciudadanos como un ejercicio de generosidad, sobre todo porque la memoria, que no es flaca o no debe ser flaca, nos permite recordar planteamientos del líder de Ciudadanos que eran muy contundentes respecto de con quién sí y con quién no se llegaría a pactar para otorgar el gobierno, ¿no? Y sí que nos parece quizás un poquito de falta de coherencia, pero bueno, no cabe duda que los resultados hasta ahora de ese ejercicio de responsabilidad no les hemos visto. Ojalá les veamos, pero hoy por hoy la verdad es que la indeterminación y la falta de previsiones es bastante notable. Pues tenemos que dejarlo aquí, tenemos que continuar con el informativo. Gloria Bañeres, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos. Gracias por su presencia, hasta la próxima, buenas noches. A vosotros. Y lo mismo para nuestro analista de hoy lunes, Nacho Navarrete, gracias. Gracias. Vamos a ver juntos unos anuncios, a la vuelta hablamos de dineros para mejoras en Burgos.